¿verdad? La Biblia no nos lo enseña de cuándo el Señor haya nacido, pero sí aceptamos que el Señor nació. Y la semana pasada mencionaba yo que quería seguirle y hoy le voy a seguir, ¿verdad? Hoy quiero hablar sobre lo que es el árbol de Navidad. Ya hablamos de la Navidad, ahora vamos a hablar de lo que es el árbol de la Navidad, que de hecho viene siendo una trayectoria pagana. Ahora, ¿qué viene siendo una trayectoria? Porque vamos a ver esto más detenidamente, ¿verdad? Una trayectoria viene siendo, ¿verdad? Es una línea que describe un proyectil lanzada por un arma de fuego desde el momento en que sale del arma hasta aquel en que toca el blanco o el suelo. Sí, me alcanza a entender un poquito, ¿verdad? En qué blanco ha dado y en dónde ha ido a dar hasta el suelo. Eso es una trayectoria, porque es algo, ¿verdad? Nosotros no ignoramos que nuestro enemigo no es un enemigo físico. Nuestro enemigo es un espíritu contrario al Espíritu de Dios. La Biblia es clara cuando dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra la humanidad, sino contra espíritus malignos, malicias espirituales que vuelan por los aires. Ahora, el árbol de Navidad es, me atrevo a decirlo así, ¿verdad?, en nuestros días un símbolo del nacimiento del Señor Jesús. Estoy hablando algo, ¿verdad?, que una información, porque me gusta hablar algo, informarme con algo, y depende de dónde venga esa información, depende de quién venga la información, es cuando yo la tomo. Y estoy hablando, ¿verdad?, y cómo es que ese árbol de Navidad para la gente es un símbolo del Señor Jesús, y cómo es que es sin duda un bonito adorno que engalana muchos hogares durante el invierno. Sin embargo, ponga mucha atención, la historia nos cuenta su origen totalmente pagano. Voy a mencionar algo. ¿Qué es algo pagano? Refiriéndonos a eso, se dice, ¿verdad?, de los pueblos politeístas, hablando, ¿verdad?, de los pueblos que tienen una pluralidad de dioses. Dios es uno y uno su nombre. No hay más que un Dios, porque es el único Dios vivo. Los otros dioses, ¿verdad?, son muy diferentes, son ídolos. Y estoy mencionando esto, ¿verdad?, cómo es que su origen, ¿verdad?, es totalmente pagano, lo del árbol de la Navidad, y cómo a través del tiempo la gente, ponga atención, ¿verdad?, aún considerándose cristiana, se ha involucrado en este culto que resulta completamente ajeno a Jesucristo, creyendo erróneamente que forma parte de la celebración de su nacimiento, cuando en realidad es una abominación para él, pues representó a Tamuz, el dios fenicio, según el libro de Ezequiel, capítulo 8, versos 12 al 14. Y sí, y lo hablo esto, ¿verdad?, porque acabo de leer lo que sobre esta información. Como la mayoría de la gente, o mucha gente, vaya diciéndose, ¿verdad?, ser cristiano. O sea, por no informarse, por no orar a Dios, por no preguntar a Dios, por no pedir la guianza de Dios, ¿verdad?, para una vida de verdad.
No una vida, ¿verdad?, de mentira. No, estoy hablando de una vida de verdad, la realidad, una vida real. ¿Qué es lo que quiere, verdad? Que Dios viva, ¿qué es lo que quiere Dios? Que viva todo el humano. Ahora, hablando, ¿verdad?, de esto, cuando estamos hablando de Tamuz, mire, el diablo tiene talleres para estar maquinando cosas, o maquilando, vaya. Este Dios Tamuz se puede tomar también como Odín, como Baal, como Belzebub, y no es más que el mismo demonio y sus representantes. Si usted oye hablar, ¿verdad?, de Tamuz, es un demonio. Usted oye hablar, ¿verdad?, de Baal, es el mismo demonio. De Belzebub, es el mismo demonio. Y no es más que el mismo demonio y sus representantes. El diablo, quiero decirle, que es el rey de este siglo, el príncipe. La Biblia lo dice. El diablo es el gobernante de este siglo o de este mundo. El diablo no es, fíjese, todopoderoso. El diablo es poderoso. El diablo no es omnipresente, no está en todas partes. El diablo no es omnisciente. El diablo no todo lo sabe. Y por causa, fíjese, de no ser, ¿verdad?, omnipresente y estar en todos lados como Dios, el diablo tiene su gobierno, tiene su gabinete, tiene, ¿verdad?, sus príncipes extendidos, ¿verdad?, que son los demonios. Si recuerda cuando un día hablamos del capítulo 10 de Daniel, que hablábamos de los príncipes de Persia, o el príncipe de Persia. El diablo tiene en diferentes partes, en diferentes ciudades, en diferentes estados, ¿por qué no decirlo así, verdad? Tiene demonios que manejan a la gente. Por eso esa es una de estas manifestaciones. Usted dice Odín, es un engendro del diablo. Usted dice Baal, es el mismo, es un engendro también del Satanás. Usted dice Belzebub, es el mismo demonio, y no es más que el demonio y sus representantes. Ya que hablamos esto, ¿verdad?, de Odín, quiero mencionar esto. La vez pasada se hablaba yo un poco, ¿verdad?, de lo que era Odín, y ahora quiero volverlo a mencionar. ¿Cómo es el Dios principal de los pueblos nórdicos? ¿Quiénes son o cuáles son, verdad, esos pueblos nórdicos? Viene siendo los pueblos nórdicos, viene siendo el grupo de lenguas germánicas al que pertenecen, fíjese, el irlandés, el noruego, el sueco y el danés. Ahora, Odín, para ellos, ¿verdad?, es representado montando un caballo de 8 patas. Por eso es que era el más rápido de todos los corceles. También, ¿verdad?, viene siendo un dios fenicio. ¿Qué es lo fenicio? Fonique, una palabra griega, ¿verdad?, para referirse a palma, viene de foinix, para referirse a un árbol. Yo quiero para que vaya usted entendiendo un poquito esto. Los escandinavos, y sabemos los pueblos escandinavos, ¿verdad?, ofrecían sacrificios a la encina sagrada de Odín, precisamente por un pino adornado. Odín es el dios de la mitología griega, lo mencionaba yo la vez pasada, autor de toda la vida universal, y es el dios principal de los pueblos nórdicos. Vuelvo a mencionarlo, voy a decir así, como México, la guadalupana. Diferentes países, ¿verdad?, tienen su patrono, tienen su patrón. No es más que un demonio, hermano.
Ellos tienen, ¿verdad?, su patrono. Yo le puedo dar, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a mencionar algo, ¿verdad? Hay un hombre, ¿verdad?, llamado Leoncio Garza Ortiz. Este hombre escribe, ¿verdad?, sobre la guadalupana. Y este hombre es autor, ¿verdad?, de la Virgen del Tepeyac, o 5 siglos de engaño se llama el libro. Y autor también, o investigador de la Sábana Santa de Turín también. Y también es el autor de ese libro, La Triple Imagen, donde ahí menciona cómo sobre la imagen que está plagada, ¿verdad?, en México. Ahí sobre esa imagen es una pintura que según ellos dicen que es cáñamo, que es ixtle, pero no es más que cáñamo. Y bajo esas pinturas, fíjese, estudiadas con rayos infrarrojos, aparecen hasta la firma del autor. Como la primera, la de abajo, sobre la que están las otras, era rubia. Ya al último le presentan a los indios una imagen morena. Ya después hablaremos, ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Precisamente la guadalupana. Vayamos a la realidad de las cosas, pero vamos a verlas aquí en la Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio. Capítulo número 12. Mira, hermano, cuando la Biblia habla y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Lo de Dios tiene profundidad, hermano. No presenta únicamente algo así. No, tiene que buscarse para poder entender lo que es la verdad, para poder entender, ¿verdad?, cómo Dios trabaja, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que quiere para su pueblo. Capítulo número 12 de Deuteronomio, miramos ahí, vamos a ver desde el versículo número 1. Gloria al Señor. Dice de esta manera. Cuando Dios le habla al pueblo, le dice de esta manera. Mire lo que es el pino, lo que sucedía, ¿verdad?, con ese árbol, que es venerado. Dice, estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor Dios de tus padres te ha dado, para que la poseáis todos los días que vosotros viviréis sobre esta tierra. Verso 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que ustedes heredaron, que ustedes heredaréis, sirvieron. Esa palabra servir ahí está como adorar, lo que ellos adoraron. Donde las gentes que ustedes van a heredar adoraron a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de tu árbol espeso. Bueno, aquí no está diciendo que eran paganos, está hablando de una pluralidad de dioses. Esa gente tenía variedad de dioses. Los israelitas iban a entrar, ¿verdad?, a heredar esa tierra. Dios se las iba a dar, ¿verdad? Pero ellos iban a tener cuidar de no hacer lo que aquellas gentes hacían, porque al llegar iban a ver ellos unas cosas diferentes a las que Dios quería que ellos hicieran. Una vida diferente a la de ellos. Por eso la Biblia habla del pueblo de Dios como un pueblo especial entre los pueblos, un pueblo diferente. Debe de haber diferencia en el pueblo de Dios a los pueblos paganos, porque los pueblos paganos tienen pluralidad de dioses. Y ahorita vamos a ver los dioses, y son muy comunes, tanto mencionado santo, ¿verdad?, que los ponen como que hacen milagros. El único que hace milagros es Dios. Ni el hombre de Dios hace milagros. Es usado
por el hombre para hacer un milagro, Dios. Ahora, sigue mencionando, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. ¿Dónde los sirvieron? Sobre los montes altos y sobre los collados, y lo ahí menciona ahí, y sobre todo árbol espeso o todo árbol umbroso o todo árbol siempre verde, refiriéndose, ¿verdad? Principalmente al pino. Hay muchas especies de pinos, como unas 130 especies de pinos hay. Pero aquí se está hablando, yo creo que el pino que más se conoce es el pino blanco, es el pino que se usa mucho en Estados Unidos, un pino así con las ramas muy sombrío, vaya. El pino ese es el que usan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decirlo, ¿verdad? En la Casa Blanca, vamos a decirlo, en las embajadas, para adornar las embajadas, para adornar, ¿verdad?, los lugares públicos, gubernamentales, se usa ese tipo de pino, es un pino muy, muy hermoso. Y luego sigue mencionando, 3. Y derribaréis sus altares. Oiga, uno es introducido a esta tierra, uno ha venido, ¿verdad? ¿A qué ha venido? También a derribar altares. Derribar altares es derribar costumbres. Costumbres, ¿verdad?, que usted ve en la gente, costumbres, ¿verdad?, que no son de agrado a Dios. Toda la gente tiene derecho, ¿verdad?, a ser salva por el Señor. Pero primeramente tiene que haber una limpieza para que haya, ¿verdad?, esa salvación, para que opere en la vida de la gente. Y vas a derribar, le dice, sus altares, ¿y qué? Y sus imágenes y sus bosques. Quizás en algunas de sus Biblias ahí bosques se aparezca sus estatuas. Sus estatuas, esos son los bosques. Y consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de los dioses. Bueno, en el lenguaje bíblico, ¿cómo consumimos con fuego nosotros estatuas, bosques? El Espíritu de Dios es fuego. Eso es el Espíritu de Dios, es fuego. Su palabra es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y deben de consumirse, ¿verdad?, con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses. Ahí en el escrito más apegado, original, ahí donde dice esculturas, aparece imágenes. ¿Quién sabe a cuál de ustedes aparezca esa palabra? Imágenes de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Imágenes. Ahí en el escrito más apegado aparece Aserá o Astarte, que venía siendo la diosa fenicia, la diosa de los cananeos. Ellos iban a entrar y tenían que entrar haciendo un trabajo. ¿Cómo se mete usted entre las gentes? ¿Qué trabajo hace usted entre las gentes? Dándoles a tole con el dedo como un religioso. Porque yo dije desde la semana pasada que me iba a enfocar precisamente más en el religioso. La gente que no conoce a Dios está en su ignorancia, y Dios pasa por alto los tiempos de su ignorancia. Pero por eso viene la palabra, para que escuche, para que conozca, para que se dé cuenta de las cosas. Ya si la gente se quiere endurecer, ya está en ella. Pero como mencionaba también, ¿verdad?, ¿cómo es que en el medio religioso, hermano, existe esto? ¿Cuánto religioso no tiene sus árboles adornados en su casa? Aún hasta hombres que manejan un pueblo, empezando desde Roma. Ahí está un pino gigante, ahí en la plaza de San Pedro, ¿no? También ahí está un pino gigante, ¿verdad? Oiga, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir a caer al hoyo. Y aquí, cuando menciona esculturas, viene siendo las imágenes de Aserá, que no es otra que Astarte, la diosa fenicia. Gloria al Señor. Segunda de Reyes,
capítulo número 16. No, Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14. Verso 22 y 23. Dice de esta manera: y Judá hizo lo malo en los ojos del Señor, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿No agarraron el ejemplo, verdad, de ver unos padres con un mal testimonio? Unos padres, verdad, que decían conocer a Dios y no dieron el ejemplo que Dios quería. Crecieron, se hicieron ya adultos y no agarraron ese mal ejemplo que les dieron sus padres. Qué triste, ¿verdad? Bueno, el hombre tiene que obrar de esa manera. No tiene un conocimiento, no tiene quien le oriente, no tiene quien le guíe. Pero cuando el hombre tiene que sus padres, tiene padres temerosos, su madre, su padre, ¿por qué no siguen ese ejemplo? Hay muchos hijos de cristianos, ¿verdad?, que no siguen el ejemplo de sus padres. Y en este caso, ¿verdad?, este pueblo al cual está hablando, ellos también se edificaran altos elevaciones, que es lo mismo, estatuas. Ahorita veíamos lo que eran las estatuas, ¿verdad? Pero aquí la palabra para estatuas ahí viene siendo masebas, no como la voy a mencionar en la segunda palabra. Dice, y bosques, ¿verdad?, se vuelve precisamente a las aserás, hacer estatuas, hacer ídolos, ¿verdad?, a esa aserá, diosa de los fenicios. Y a Dios nunca le agradaron esas cosas. Por eso le habló de esa manera a un pueblo. En el capítulo número 17, en el versículo número de la segunda de Reyes, vámonos primero al capítulo número 16. Ahorita nos pasamos al 17. Primero quiero tocar el capítulo número 16 para irme más en orden, ¿verdad?, en el manejo de la Biblia. Dice el verso número 1: en el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, o Achaz. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto en ojos del Señor su Dios, como David su padre. Antes estuvo en el camino de los reyes de Israel, eran los reyes idólatras, y aún hizo pasar, fíjese, por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que el Señor echó delante de él, de los hijos de Israel. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos tomar esto de hacer pasar, verdad, por fuego a su hijo? Alguien que hace pasar por fuego a su hijo es que lo está ofreciendo. ¿Cómo hay gente, verdad, idólatra? Lo voy a decir así, ¿por qué no? Y en lugar de realmente servir al Dios vivo, de ser gente temerosa,
A veces los hijos, en lugar de ofrecérselos a Dios, de ponerlos en las manos de Dios, y los entendemos porque ignoran, ¿verdad?, los ponen en manos del enemigo. No sé si recuerdan cuando hablábamos precisamente, ¿verdad?, de orar por los niños para bendición, de ponerlos en manos del Señor. Eso era orar por ellos, ¿verdad? O eso es orar por ellos, para que en su tierna vida, cuando empieza su vida, que empiecen su carrera, como dice el texto, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, cuando fuere grande o viejo, no se apartará de ella. Se le ofrece así. Estos, en lugar de hacer eso, ponerlos en las manos de Dios, los ponían en las manos del ídolo. Iba a donde iba a ser quemado el hijo, y al Señor no le parecía, porque ahí dice, según las abominaciones de las gentes, que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Esas eran las abominaciones, como empezó a mencionar al principio, cuando les dio la tierra y les dijo que los iba a meter en una tierra la cual iban a poseer, y que no hicieran según las costumbres de las gentes. Nosotros, como pueblo de Dios, tomados por religiosos, vaya, no debemos de permitir que nuestros hijos se vayan al mundo, o darles, ¿verdad?, ¿qué podemos decir? Darles el consentimiento, como dice mucha gente, que se vayan, al cabo después vuelven. Ese es el dicho de muchos religiosos. Déjalo que se vaya y experimente. No, si se quiere ir a experimentar, que no sea por consentimiento suyo ni por voluntad suya. No. Y que después vuelve, qué bueno también eso, ¿verdad? Pero muchos se quedan allá. Ofrecerlos, ¿verdad?, en sacrificio. Y lo dice, asimismo sacrificó, ofreció y quemó perfumes. Ahí hay una palabra para quemar, catar. Viene siendo un acto de adoración. También adoró. Eso es, quemar perfumes es un acto de adoración, mostrarle, ¿verdad?, al enemigo que le está adorando. Por eso dice ahí, perfumes en los altos y sobre los callados, y luego vuelve a mencionar, debajo de todo árbol umbroso, refiriéndose también al pino al cual se acercaban y le llevaban regalos. Ese es el sacrificio al pino antiguamente. Ahora, ¿qué sacrificio llévale un pino? Un sacrificio es algo que cuesta, es un regalo que usted da. Y ellos se lo daban para su Dios. Ahora, ¿qué hacen el regalo? Ahí está el regalito ahí abajo. Ahí está el sacrificio. Ahí está ofreciendo al pino. Y muchas de las veces, ¿verdad?, pensamos que es para Dios. Eso es lo que piensa la gente. La gente piensa, ¿verdad?, que esto es para Dios. Ahora sí, la segunda de Reyes, capítulo número 17, verso 9. Para que no caigamos en esto que voy a mencionar ahorita, hablando al pueblo religioso, a la gente que no conoce, ¿verdad?, que ignora, como mencionaba, le es pasado por alta su ignorancia. Pero ya cuando conoce a Dios o empieza a conocer a Dios y hacer eso, ya es una abominación para Dios. Dice el versículo número 9, y como los hijos de Dios peleasen cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, y desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes. Me voy a detener un poquito, voy a poder tratar de parafrasear el texto diferente, ¿verdad?, a como menciona el escrito original o el apegado al original. Dice así, y como los hijos de Dios peleasen. ¿Qué es pelear? Es hacer cosas a escondidas, pensando que Dios no lo ve, que Dios lo ignora. Acabamos de mencionar que tenemos un Dios omnipresente, así como su palabra
porque nada se puede ocultar ante su palabra. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Y al hablar de palabra de Dios, no estoy hablando únicamente de lo que está escrito aquí. Es el mismo Dios. Este es el escrito que nosotros debemos de entender. Y Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, como predicábamos en días pasados, ¿verdad? ¿A dónde iré? Que yo me pueda esconder. A donde vaya, ahí estás tú. Y como dice el texto aquí, que los hijos de Dios paleaban o hacían a escondidas cosas no rectas, pero no dice que les hacían nada más, dice contra, es un choque, en contra, a espaldas, contra el Señor su Dios, edificándose altos o altares en todas sus ciudades, desde las torres a las atalayas hasta las ciudades fuertes. Verso 10. Y se levantasen estatuas. Aquí la palabra para estatua es estela. ¿Sabes lo que es una estela? Una representación, algo así. Estelas y bosques. Aquí la palabra también aparece a Será, pero ya no se refiere nada más así Dios, diosa de los sidonios, sino se refiere diosa madre cananea, de toda Canaán, ahí donde ellos entraron, allá donde ellos les prohibió. Sabía el Señor, ¿verdad?, que ahí estaba esa diosa y cómo le ofrecían tantas cosas a los dioses. Y luego sigue diciendo, estatuas y bosques hacerás en todo collado alto, y debajo, vuelve a repetir ahí, del pino, y debajo de todo árbol umbroso. Ahí está. Oiga, qué triste esto, ¿verdad?, para quienes somos religiosos, quienes decimos servir al Señor. Y a veces nos sentimos tan consumados, tan, ¿cómo podemos decir?, tan realizados, ¿sí? Pero a escondidas, hermano, de las cosas de Dios, se cometen faltas que no agradan a Dios. Qué triste, ¿verdad? Ay, que me invitó mi pariente y vámonos a estar allá con ellos, vamos a pasar estos días y a relacionarme en las cosas que a Dios no le agradan. Es que no hay entendimiento en la gente, hermano. No hay un entendimiento, no saben al Dios que están sirviendo. ¿Cuántos no son llevados por la familiaridad, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto? Pero ante una congregación o ante un pueblo se presenta otra cara. Pero allá a escondidas yo sí hago cosas, ¿verdad?, o paleo cosas no rectas contra el Señor. Gloria al Señor. En el libro de Ezequiel, ahí en su Biblia está, ¿verdad? Yo digo esto, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, entender tantas cosas. Digo yo tantas, no porque sean muchas, tantas cosas que la gente no entiende. A eso hemos sido llamados, a sacar, como mencioné ahora de nuevo en la escuela, mencioné la vez pasada, si te convirtieres, a veces decimos que somos convertidos, ¿verdad? Yo te repondré. ¿Qué es reponer? Reponer, ahí se está refiriendo. Cuando el hombre nace, ¿verdad?, en el medio de Dios. Pero llega el tiempo en que crece, su adolescencia, ya empieza a conocer otras cosas, se va al mundo. Hablar de reponer es reponerte al reino de Dios, como el niño. De los tales es el reino de los cielos, mientras es niño. Pero ya se deja, se conoce el mundo, pero aquí ya está hablando el texto, yo te repondré. Y luego dice, y delante de mí estarás.
Pero no nada más ya para estar ahí, dice, y si sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso? Lo de Dios. Quizás usted pueda ser de Dios. Nadie, ¿verdad?, le enseñó las cosas de Dios. Pero es el momento de que sea repuesto. Y si sacares lo precioso de lo vil, delante de mí estarás. Conviértanse, dice, ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero qué triste que a veces ellos nos convierten a ellos. Y empezando con nuestros familiares, nos convierten. Muchas de las veces pasar los días que pasamos, nuestras actividades, nuestros momentos de gozo, nuestros cultos, dejamos de hacerlo de Dios por ir a complacer a veces a la familia. Es nuestra familia, la amamos, ¿verdad? Pero no podemos participar. Que alguien, ¿verdad?, yo le ame, pues porque le amo, le voy a hablar claro y le voy a decir, mira, pariente, estas cosas son así, y son así, y son así. Por es la causa por la que no te puedo acompañar, pero a veces tenemos miedo al enojo, al que se nos retiren, a tantas cosas. Ya Dios les hará recapacitar. Ahí es donde se agarra la bendición, cuando usted vence la tentación, vence las cosas que le pueden a usted perjudicar. Versículo número 13, Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 6, versículo número 13. Voy a leer desde el versículo número 11 para enfocarnos un poquito mejor. Dice: así ha dicho el Señor Dios: hiere con tu mano, huella con tu pie, y di: ay de los males de la casa de Israel por todas las abominaciones, porque con cuchillo y con hambre y con pestilencia caerán. ¿Por qué cree que Israel ha sufrido, hermano, tanta persecución? ¿Por qué cree que la diáspora, por qué cree que han sido tan atribulados? No obedecieron a Dios, les dio la ley, les dio su palabra, como nos la ha dado a nosotros, la iglesia. ¿Por qué cree que a veces en la vida de un cristiano, vamos a decirlo así, suceden tantas cosas? Enfermedades tienen que venir, hermano, y no son muy bien recibidas. Pero ya cuando es una vida de enfermedades, de escaseces, de problemas y desde tantas cosas que nos opaca la felicidad, hermano. No somos felices. ¿Por qué si somos cristianos? Nosotros debemos ser felices porque somos cristianos. Sabemos en quién hemos creído. Y así como para nosotros el vivir es Cristo, también el morir es ganancia. ¿Cuántos no deseamos, verdad, ya no estar aquí, hermano? Pero todavía hay cosas que hacer. Dios ha de decidir cuándo. Y luego sigue diciendo, verso número 11, y los dice: ¿cómo es que los iba a afligir? Dice: el que estuviere lejos morirá de pestilencia, el que estuviere cerca caerá a cuchillo, el que quedare y fuere cercado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Mire, el Señor enojado, haciendo lo que Él dijo, sale su palabra, no vuelve a Él lo hacía. Lo hicieron enojar, se le hace enojar al Señor, y el Señor cumple en ellos su enojo. Ese es el Dios que tenemos, porque es un Dios justo. Y luego dice, fíjese, pero también no es para destrucción. Dice: y sabréis que yo soy el Señor cuando sus muertos están en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares,
en todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, y debajo, ¿qué dice ahí? De todo árbol sombrío, y debajo de toda encina especie, lugares de donde dieron olor suave a todos sus ídolos. Me voy a tener un poquito porque aquí está hablando de la encina. No sé quién ha oído hablar de los celtas, de los sacerdotes druidas, cómo ellos rinden culto a la encina sagrada o al roble. Ellos rinden culto. No sé cuántos conozcan eso o cuántos se ocupen, ¿verdad? Un cristiano debe ocuparse de leer, no nada más la Biblia, porque hay cristianos que, cómo son bíblicos, pero cómo ignoran cosas que le van a ayudar, ¿verdad? En su vida como cristiano, que le van a ayudar, ¿verdad? Más si es un hombre que habla, que le van a ayudar, ¿verdad? A tener un arma segura en la mano. Mire, la Biblia dice, lo vuelvo a repetir, que no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra el hombre, sino contra espíritus. ¿Qué hace el diablo? Lanza la bala o lanza el proyectil y da en el blanco. El diablo tiene en su mira a la gente, trae un rifle de mira, pero para nosotros no. Ese proyectil recorre su trayectoria hasta que da en el blanco o cae al suelo. Con nosotros no llega. ¿Qué dice el Salmo 91? Mas a ti no llegará. No llega el proyectil del diablo. No llegan esas cosas, hermano. Y dice la razón, ¿por qué has puesto al Señor tu Dios por tu habitación? Gloria al Señor. No llega el proyectil, hasta ahí nada más. Lo vemos, pero no llega a nuestra vida. Santo mi Señor. Gloria al Señor. Y dice el verso 14, o vamos a continuar ahí, dice: lugares donde dieron olor suave a todos sus ídolos. Esa gente que se la pasa a llevar, hay veladoras y hay inciensos y hay tantas cosas que le llevan al ídolo. Eso es lo suave allá para los demonios. Esas ofrendas, esas cosas, llevárselas a los demonios. Ay, este es de mi pueblo, este es mío. Y luego sigue diciendo: y extenderé mi mano sobre ellos y tornaré la tierra asolada y desierta. ¿Qué pasó con Israel? Fue sacado, esparcido, más que el desierto hacia Diblat, en todas sus habitaciones, y conocerán que yo soy el Señor. Donde quiera que iban los judíos eran atribulados, no nada más en su tierra. Su tierra fue tornada desierta, fueron sacados de su patria, fueron esparcidos por todas las naciones, y donde quiera que estaban y donde quiera que estén han sido perseguidos. ¿Dónde ha sido para ellos el aliciente? Volver de nuevo a Jerusalén. ¿Por qué cree usted que cuando Israel fue reconocida como nación allá en 1948, por qué cree que muchos judíos empezaron a ganar para allá? Volvieron a su tierra. Nosotros debemos de volver como aquellos hijos nuestros, ¿verdad?, que no han querido. Vuelvan a su tierra, vuelvan a la iglesia, que vuelvan a la iglesia, que vuelvan al seno del Señor. Y todavía hay mucho judío que así no quiere volver, así mucho cristiano que no quiere volver. ¿Cuántos de nosotros no entendemos esto? Estamos aquí y nos quedamos dormidos. Yo de aquí, mire, de aquí miro, ¿quién se me está durmiendo? Gloria al Señor. Fíjese, en el libro de Isaías, capítulo número 57,
Ahora, mire de dónde depende todo eso. A veces lo sabemos nosotros, ¿verdad? Por lo que oímos, por lo que leemos superficialmente. Conocer mucha Biblia es conocer superficialmente. Por eso el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras. No conozca las Escrituras nada más, escudriñalas, les dijo, porque en ellas a vosotros os parece que se encuentra la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Le dijo a aquellos religiosos que no querían que él era Dios. Pero mire, verso número 4. No, voy a leer desde el 1, porque sí es correcto, es más satisfactorio leer desde el 1. Dice así: perece el justo y no hay quien pare mientes. Aquí dice en mi Biblia así: los píos o los temerosos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Miren, como cuando hablan, ¿verdad?, los historiadores de la tribulación de aquella primera iglesia, ¿verdad? ¿Cómo escogían ellos la muerte? Ellos no negaron al Señor. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si en una persecución vinieran y nos dijeran: tú eres cristiano? Y daban una oportunidad, le decía: adora al César. Con eso, hombre, a muchos les dijeron. Un día le dijeron a uno de ellos, no recuerdo cuál fue el nombre de un hombre, dijo: tengo 80 años, dijo, sirviendo al Señor, y me ha llenado de favores, no me ha hecho ningún daño, ¿cómo lo voy a negar? Así dijo. Pero muchos, en los tiempos favorables, en los tiempos de paz, como estamos ahorita, el mundo religioso, la mayoría, no en todos los países, tiempos de paz, somos muy fervientes, saltamos mucho, gritamos mucho, danzamos mucho, queremos sobresalir mucho. Pero de veras, cuando nos viene la aflicción, hermano, ¿qué hacemos? Simplemente las aflicciones comunes, tantas enfermedades, tantas cosas, tantas necesidades, también nos olvidamos de Dios. A veces buscamos otra manera, son escapes por no hacerle frente al problema que está en doblar las rodillas. Ahí Dios le va a contestar, Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Dice el texto, y luego fíjese a quienes llama aquí, mas vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, de la divina, vamos a decir, la bruja. Generación ¿de qué? De adúlteros. Ya no nada más el adulterio físico, ¿verdad? El adulterio espiritual. Generación de adúltero y de fornicaria. Y luego les dice: ¿de quién os habéis mofado o burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca? Y alargasteis la lengua. Ahí está alargar, como sacar la lengua. ¿A quién le sacaste la lengua? ¿Cómo se toma, verdad, una sacada de lengua? Es una ofensa, es una... como muchos de nosotros lo hacemos. A veces lo hacemos inconscientemente, hasta jugando, hasta bromeando. Y luego dice: ¿no sois vosotros, hijos rebeldes, simiente o descendencia de mentira? Y lo dice: que os enfervoráis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso, refiriéndose al pino, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. En las pulimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas son tu suerte o tu herencia,
y en ellas derramaste libación, refiriéndose, hermano, a las estatuas de piedra, a todas esas cosas. Derramasteis libación. Libación se está refiriendo, ¿verdad?, a la imagen o al ídolo o imagen de fundición, como llevarle ofrenda. A eso se está refiriendo ahí. Y ofrecisteis presente. No me tengo de vengar de estas cosas. Se está refiriendo a la matriz, se está refiriendo a donde vienen todas esas cosas. ¿Quién es la agorera, hermano? ¿Quién es la simiente rebelde? Se está refiriendo a la ramera, y le llama ramera porque da muchas ramas. Muchas ramas. Quienes adoran siendo cristianos esas cosas, hermano, son ramas de la ramera, no es la iglesia. Gloria al Señor.